Quiero aprovechar precisamente el tiempo para ir directamente a la palabra y para hablar de un tema que es común o que es recurrente en esta época, y por supuesto es Navidad. Así que le pregunté al pastor Fray, bueno, debo hablar de un tema específico, y me dijo libre. Y yo le dije, pues bueno, primera vez que voy a predicar a la iglesia Gracia Verdadera, es diciembre, y tengo que decirles que Navidad siempre ha sido un tiempo muy especial para mi vida, pero después de que conocí a Cristo Jesús, en un sentido es el mejor tiempo de mi vida, porque me recuerda que un día un niño nació en un pesebre para salvarme. Obviamente no se quedó en el pesebre, sino que fue a la cruz. Pero hay una gran realidad: para que hubiera cruz, tenía que haber pesebre. Es así de simple. Así que precisamente he titulado esta enseñanza El regalo más grande. Quiero hacer algo que no acostumbro a hacer, ni siquiera en la congregación local, y mucho menos en otros lugares, pero creo que introduce perfectamente esta enseñanza. Y es contarles algo de mi propia vida. No acostumbro a hacer eso, porque obviamente no nos predicamos a nosotros mismos, sino que Cristo debe ser el centro, pero quiero solamente usar como ilustración algo que me ocurrió a mí de niño. Y es que quizá algunos saben, no todos, pues, bueno, todos no me distinguen, pero algunos saben que yo crecí en un ambiente de iglesia, para lo que muchos conocen como nacer en un hogar cristiano. Yo fui de esas personas que supuestamente nació en un hogar cristiano, entonces por lo tanto era cristiano. Eso no es cierto. Nadie nace siendo cristiano, nacemos siendo pecadores. Esa es la gran realidad. Pero Dios me permitió vivir esa experiencia. Pero crecí en una iglesia, en una congregación que decía esto, que la Navidad era pecado. Así que si a ti te dijeron eso, te entiendo. Ahora, nos puede sorprender, ¿cómo es posible que la Navidad sea pecado? Era pecado. Así que, ya preguntaron que si era. Eso es lo que vamos a ver hoy. A mí me enseñaron que era pecado. Pero es donde quiero decir, somos tan pecadores, y yo era tan pecador, que me volaba para donde la abuela a celebrar Navidad. Así que ahí podemos ver lo gran pecadores que somos. Me enseñaron que era pecado, pero yo me volaba para donde mi abuela a celebrar Navidad. Me encantaba armar el pesebre, me encantaba colocar las luces, lo disfrutaba demasiado. Por eso les decía al principio que para mí Navidad era un tiempo muy especial, porque Dios permitió que de niño no me perdiera de todas esas cosas. Las disfruté muchísimo como niño, pero había algo que, a pesar de que en nuestro hogar, en mi familia, era pecado la Navidad, pero había algo importante que nunca faltaba en nuestro hogar, en nuestra casa. Y era el regalo de 24 de diciembre. Así que aunque Navidad fuera pecado, yo tenía regalo. Así de simple. Ahora, eso sí no nos podían decir, que tener regalo del 24 era pecado. Por supuesto, mis padres, claro, me enseñaron que no era niño Dios, que eran ellos, pero siempre había regalo. Por eso la Navidad era súper para mí, porque yo siempre tenía regalo en Navidad. Y quizá eso sea lo que alegre las Navidades de muchos, o lo que las entristezca. Para otros Navidad es especial porque se reúne la familia, ¿cierto? Para otros Navidad es especial por muchas otras razones. Y para otros es pecado, es real en muchos círculos. Pero, mis hermanos, ¿cómo puede ser pecado cuando llegamos a entender que hace un poco más de 2000 años, no sabemos realmente si fue el 25 de diciembre, ni siquiera sabemos si fue en diciembre, eso es cierto, pero sí fue real, y la Biblia lo enseña en muchos lugares, que hubo un pesebre con un niño nacido de una virgen, que hubo ángeles cantando esta alabanza, que hubo pastores que visitaron al niño y unos magos de Oriente que trajeron regalos. Eso no se lo inventó ninguna religión, eso lo dice la Biblia, eso lo dice el cristianismo. Así que ¿cómo puede ser pecado que recordemos ese evento? Lo que les digo, puede que sea pecado en diciembre, no lo sé, pero mis hermanos, aquí quiero decir algo.
No puede ser pecado recordar que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y aquí lo que quiero decir es que yo sí celebro Navidad. Espero que no se vaya de pronto alguien a tensionar por eso si cree que es pecado. Pero quiero decirle que yo la celebro todos los días de mi vida después de que conocí a Cristo verdaderamente. Y no solamente el 25 de diciembre estoy feliz, sino que todos los días para mí son especiales porque todos los días recuerdo que Dios me salvó por gracia enviando a su Hijo a morir en una cruz, pero primero lo trajo como un niño en un pesebre. Para mí esa es la Navidad y preguntaría, ¿cómo no celebrarla? Lo que creo que algunos hacen mal es que no celebran Navidad sino diciembre con otras cosas que son malas. Ahí sí les diría, yo creo que eso es lo que es pecado. Pero precisamente, mis hermanos, aquí es donde voy al punto, para empezar directamente en nuestro pasaje. Y es que, aunque viví esa emoción de recibir muchos regalos el 24 de diciembre, y me alegraba eso, y lo esperaba con muchas ansias, un día Dios tuvo misericordia de mí, y me enseñó que el regalo más grande que realmente deberíamos celebrar ese día y todos los días de nuestra vida, no era el estreno, no eran los juguetes, sino realmente a Cristo Jesús. Por eso creo que el regalo más grande que Dios nos ha dado es a su propio Hijo para salvarnos. Pero mis hermanos, quizá muchos de nosotros hasta celebremos la Navidad porque ahora entendemos que no es pecado. Pero ¿cuánto de esa realidad nosotros realmente tenemos en nuestro corazón? ¿Cuánto realmente de lo que es la verdadera Navidad está en nuestras mentes y en nuestras vidas? Es el propósito que pretendo lograr en esta noche, en esta enseñanza. Así que en esta noche quisiera predicar sobre el regalo más grande. Y el pasaje que voy a usar, de hecho lo tienen allí, y curiosamente estarían esperando que quizá hablara de un pasaje como de los evangelios, ¿no? Del niño naciendo, de la Virgen o del ángel. Pero voy a ir a un pasaje del Nuevo Testamento, pero que escribe el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque es interesante, pocas veces después de los evangelios el Nuevo Testamento hace mención del nacimiento de Jesús. De hecho, son muy contadas las veces. De hecho, literalmente, hablando literal del nacimiento de Cristo Jesús, solamente Pablo, quien es uno de los autores del Nuevo Testamento que escribe alrededor del 75% del Nuevo Testamento, literalmente solo lo menciona 2 veces en sus cartas. El resto son alusiones, pero creo que hay un pasaje allí en esos 2 versículos que nos describe ese evento de una manera impresionante y particular. Así que voy a leer estos 2 versículos en la traducción Reina Valera 1960, porque es la traducción que más conocemos, que más se usa, y dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sigue diciendo el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la palabra de Dios. Y este es el pasaje en el cual nos vamos a centrar en esta hora. Y de allí he extraído 4 puntos, 4 verdades que el apóstol Pablo nos está enseñando. De hecho, aprovechar para decir, Pablo, un hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora estaba dispuesto a morir por esta verdad. Y él nos recuerda, ¿por qué? Sencillamente porque lo más grande que nos puede acontecer es conocer a Cristo Jesús. Y yo quiero que veamos que en primer lugar este versículo nos enseña que el día que Cristo Jesús nació allá en ese pesebre, en Belén de Judea, nació la promesa. Veamos esto en la primera parte del versículo 4. Nació la promesa. Y aquí viene algo muy interesante. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos años lleva el cristianismo? Algunos podrían decir 2000 años. Eso no es verdad. Cristo nació hace 2000 años, pero el cristianismo viene desde la eternidad. Desde aún antes de crear el mundo, Dios se había propuesto enviar a su Hijo a salvarnos. Sencillamente hace 2019 años, 4 años menos, 4 años más, no sabemos porque el que hizo el calendario se equivocó, eso no es lo que importa, pero hace más o menos, un poco más de 2000 años, Dios cumplió la promesa que había hecho siglos, milenios atrás. Por eso dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios. Lo que pasa es que Dios no tiene afán. Y Dios cuando promete algo lo cumple, pero lo cumple en su tiempo. De hecho, la primera mención en la Biblia
de que un día iba a venir un Salvador, está en el libro de Génesis. Creo que muchos conocemos ese pasaje, capítulo 3, versículo 15. He traído este versículo en la traducción en lenguaje actual y dice la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, después de ese terrible hecho, Dios llama a Adán y a Eva, los reprende, pero a Eva le dice algo en particular. Haré que tú y la mujer, allí están Eva y la serpiente, tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esto sucedió más o menos 4,000 años antes de que Jesucristo viniera. Y hacía más o menos 4,000 años Dios le había prometido a una mujer que un hijo, un descendiente de ella, le iba a aplastar la cabeza al mal. Y todos sabemos que Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario. Pero mis hermanos, insisto, para que hubiese habido cruz, primero hubo pesebre. Así que cuando Cristo nació, allí estaba naciendo el cumplimiento de la promesa de Dios de que enviaría un Salvador. De hecho, me parece impactante porque en Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. ¿Por qué he traído este pasaje? Porque luego, más o menos 2,000 años después, Dios le prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación a través de su descendencia. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que la descendencia que Dios le prometió a Abraham era el cumplimiento de la promesa. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si seguimos avanzando en el tiempo, la Biblia nos enseña en el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 16: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. 1,000 años antes de que Cristo naciera, Dios le prometió a David que un hijo suyo reinaría para siempre, y ese es Jesucristo. De hecho, si avanzamos en el tiempo, y es uno de los pasajes que amo del Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Muy bien, esto es una promesa que Dios hizo 700 años antes de que Jesucristo naciera, escrita por el profeta Isaías. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Todo el Antiguo Testamento, que fue escrito más o menos entre 3,500 años atrás y 1,500 años, en un espacio de 2,000, 1,500 años, no estamos seguros, pero todo el Antiguo Testamento anunciaba una promesa, que vendría un Salvador. Y el día que Cristo nació, ese día nació el Salvador. Así que mi pregunta es: ¿cumple Dios sus promesas? Sin lugar a dudas. Si la promesa más grande que Dios había hecho a través de los siglos, a través de los milenios, la cumplió el día que Jesucristo nació. Porque precisamente en Lucas, capítulo 1, versículo 31, y vamos a ir hasta el 33, dice la palabra de Dios. Es el evento, el momento donde el ángel se le aparece a María y le dice: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dice la palabra de Dios: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Podemos ver que en Jesucristo se estaba cumpliendo la promesa que Dios le hizo a David. De hecho, sigue diciendo el versículo 33: y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Como cristianos, ¿acaso no adoramos a nuestro Rey que nació en un pesebre pero que hoy está en la gloria? Y Él vive eternamente y para siempre, porque aunque murió en esa cruz, se levantó y está en la eternidad y gobierna nuestros corazones, nuestras vidas. De hecho, si eres cristiano, ¿acaso Él no es nuestro Rey? Millones de personas alrededor de todo el mundo adoran a este Rey, porque el día que nació la promesa de Dios. En segundo lugar, quiero que veamos que no solamente Dios estaba cumpliendo sus promesas, sino que ese día nació la fidelidad. El día que Jesucristo nació en ese pesebre en Belén, nació la fidelidad, y esto nos lo enseña de una manera muy clara la siguiente parte del versículo 4, volviendo a Gálatas, que es el pasaje que estoy usando como base. Porque Dios estaba enviando a su propio Hijo al mundo para vivir fielmente, de manera perfecta, la vida que tú y yo necesitábamos vivir, pero que no vivimos. Pero Él la vivió por nosotros. Aquí hay algo muy interesante. El cristianismo exige que nuestras vidas sean perfectas. Así de simple. Porque un Dios perfecto, santo, puro y sin mancha, no exige menos que eso: pureza, perfección y santidad. Así que si yo les dijera en esta noche: levanten la mano los perfectos, yo sería el primero que escondería mis 2 manos. Pero esta es la gran realidad, mis hermanos.
Como Dios exigía eso, por eso, ¿cuál es el título de esta enseñanza? El regalo más grande. Dios hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Todas las religiones del mundo se basan en esto. Tienes que ser bueno para lograr algo que hay después de la muerte. Absolutamente todas. Porque si eres malo, ahí te viene el karma, o reencarnas en un animal o algo así. Porque todas las religiones del mundo reconocen que hay pecado en el mundo, que hay maldad en el mundo, y no hay necesidad de ser religioso para reconocer que estamos en un mundo lleno de maldad. De hecho, el problema más grave del mundo, ¿saben cuál es? Yo. Porque soy un pecador. Porque no soy tan bueno como quisiera. Porque fallo tantas veces. Y todas las religiones del mundo nos muestran un camino para lograr llegar a lo que sea que haya al otro lado. Solo el cristianismo nos muestra que Dios exige fidelidad y perfección. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Él nos la ha regalado, nos la ha otorgado. Tú y yo sí somos perfectos, pero no por una obediencia perfecta tuya ni mía, sino porque Dios envió a su Hijo a vivir desde el pesebre hasta la cruz de manera perfecta, para luego darnos ese regalo a ti y a mí. Por eso ese día nació la fidelidad. El único que desde que nació hasta que murió fue fiel al Padre en obediencia perfecta. Jamás pecó, jamás falló. Los que anduvieron con Él lo decían. De hecho, dice el versículo 4 en la segunda parte. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios es real, se hizo hombre. Nacido de mujer. Para que fuera como tú y como yo, como un ser humano. Y allí dice, y nacido bajo la ley. Quizá la palabra más importante allí de ese versículo es bajo. Porque lo que literalmente significa es bajo una esclavitud, bajo un peso, bajo un yugo. Porque esa es la gran realidad. Todas las religiones te colocan un peso que tú no eres capaz de llevar. Porque insisto, perfección, ¿quién puede decir que es perfecto? Pero el cristianismo nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos hace perfectos al creer en Jesucristo. Porque Jesucristo no solamente nació, Él vivió una vida perfecta. Él vivió en fidelidad. De hecho, aquí hay algo muy interesante. Quizás si yo fuera Dios, y gracias a Dios que no soy Dios, ¿saben qué hubiese hecho yo? Yo hubiese hecho algo como esto. Bueno, enviaría a mi hijo, no sé, el viernes por la tarde a morir y lo resucitaría el domingo por la mañana y ahí hubiese acabado todo. Pero por supuesto, yo no soy Dios. Y aparte de esto, esta idea es terrible, porque realmente se necesitaba a alguien que viviera perfectamente en este mundo. Por eso Jesús nació. Por eso el Hijo de Dios nació. Para vivir la vida que tú y yo necesitábamos vivir si queríamos llegar al cielo, pero que no podíamos vivir. El cristianismo verdadero enseña que tú y yo vamos al cielo solo por creer en Cristo Jesús por gracia. Solo por gracia. Porque el día que Jesucristo nació, nació la fidelidad. El único hombre perfecto. Porque Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero como hombre, Él vivió de manera perfecta para regalarnos esa perfección. Dios envió a su Hijo nacido de mujer como nosotros y nacido bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque la ley nos muestra cuál es el estándar de Dios. ¿Qué es lo que Dios exige? Dios dice, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto y esto. Pero cuando tú y yo, cualquiera de nosotros, vamos al Antiguo Testamento y vemos las 613 reglas o los 613 mandamientos que dictaban la ley de Moisés, solo podemos hacer una cosa. Solo podemos decir una cosa. Yo no soy esa persona. He fallado. La ley no está dada de parte de Dios para mostrarnos, o bueno, sí, para mostrarnos lo que deberíamos ser, perfectos. Pero de hecho la ley realmente está dada para que nos demos cuenta lo imperfectos que somos. Y solo cuando entendemos cuán imperfectos somos podemos mirar a Cristo perfectamente y decir gracias Dios por este regalo. Porque en el cristianismo la salvación es por gracia, por lo que Jesucristo hizo. De hecho, esto es supremamente interesante. Juan, uno que fue de hecho familiar de Jesús, el apóstol Juan, que estuvo con Jesucristo en cada momento, de hecho hasta el momento en que murió. ¿Saben qué dice el apóstol Juan de Jesucristo? Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre, está hablando acerca de Jesús, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Los que anduvieron con Jesucristo, los que vieron a Jesucristo, los que tocaron a Jesucristo, los que comieron con Jesús, hasta los que lo vieron dormir. ¿Saben qué dicen de Él?
En Él solo podíamos ver gracia, fidelidad, amor, porque era lo único que mostraba a Cristo Jesús. De hecho, ¿saben qué dice el apóstol Pedro? Un hombre que metía la pata a cada rato. De Jesucristo, ¿saben qué dice él en su primera carta, capítulo 2, versículo 22? Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Esa es la verdad más maravillosa del cristianismo. Por eso el día que Jesucristo nació en ese pesebre y hasta el día en que fue a la cruz, los que lo conocieron, los que lo vieron, tenían que decir: es perfecto. Así que la pregunta es: ¿y entonces por qué murió? Por ti y por mí, imperfectos. En tercer lugar, quiero que veamos que ese día nació la libertad. En ese pesebre nació la libertad. Primera parte del versículo 5. Porque Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, estaba pagando el precio para rescatarnos de la peor situación que ninguno de nosotros podía, el pecado. Pero aquí viene algo muy importante, quizá para mí el punto más importante. Dice la palabra de Dios: ¿para qué Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, nacido bajo todas las reglas para que las obedeciera? Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y la palabra más importante allí ya no es bajo, porque ya la vimos, sino es redimiese. Y por eso escogí esta traducción. De hecho, los demás versículos que he estado usando como base, he usado otras traducciones, Nueva Traducción Viviente, traducción en lenguaje actual, pero escogí esta traducción precisamente y particularmente por esa palabra, que para mí es quizá la palabra o una de las palabras más importantes de la Biblia: redimir. En el idioma original literalmente significa pagar el precio por algo o por alguien. De hecho, en el idioma original y según el Antiguo Testamento o la época antigua, ¿saben qué era realmente redimir o para qué se usaba esa palabra? En la antigüedad, si tú tenías un problema financiero, ¿sabes qué podías hacer? Lo mismo que hacen muchos hoy: ir y pedir un préstamo, ¿no? Pero en la antigüedad había una práctica. Hoy te quitan la casa y hoy te quitan todo, pero en la antigüedad no solamente te quitaban la casa, muchas personas prestaban dinero a cambio de vidas, así de simple. Y era muy común, prestabas dinero y apenas la persona no podía pagar, ¿saben qué hacían? Le confiscaban todos los bienes, pero también le confiscaban la vida de la propia persona y la de la familia, los hacían esclavos. Esa era la manera de pagar en la antigüedad. Qué bueno que ahora no es así, ¿cierto? Y las personas se hacían esclavas. ¿Saben qué es lo interesante? Ese es el lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo allí para decirnos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y si somos sinceros, ¿quién no ha pecado? Todos somos pecadores, ¿no es verdad? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Estábamos vendidos a ese postor. Pero Jesucristo vino a redimirnos, a pagar el precio, a comprarnos. Y eso se hacía en la antigüedad. Muchas veces también había subastas. Entonces una persona que tenía muchos esclavos iba a vender unos cuantos esclavos. Y entonces venían y pagaban el precio por esos esclavos. Pero literalmente la palabra redención significaba esto: una persona que iba allá a comprar esclavos, pero ¿saben para qué? Para liberarlos. Les pagaba la deuda y después les decía: eres libre, te he redimido. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Porque todos somos pecadores, estábamos vendidos al pecado, pero Jesucristo vino a decir: pagó por ellos. ¿Con qué pagó? Con su sangre. El Hijo de Dios. ¿Qué puede haber más valioso que Jesucristo? ¿Qué puede haber en este mundo más valioso? Ni siquiera para ustedes que son padres, déjenme decirles, y espero que no los vaya a ofender, pero estoy convencido que aman demasiado a sus hijos. Pero aún así, cada uno de ustedes y de sus hijos son pecadores. Pero el Hijo de Dios no era un pecador, y no era cualquiera. Era Dios mismo, igual al Padre, en dignidad, en atributos, eterno, glorioso, santo, puro y sin mancha. Y como hombre, Él siguió siendo santo, puro, perfecto y sin mancha, y siguió siendo Dios. Y derramó su sangre para pagar de esa manera el precio, el rescate por nosotros. Mis hermanos, ¿dónde podemos encontrar algo más grande que esto? Solo en Jesucristo. Pero para que Él fuera a esa cruz, primero pasó ¿por dónde? Por el pesebre. Así que ese día nació nuestra libertad.
De hecho, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y tendrá un hijo. Este es el ángel que está diciendo a José. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Todas las religiones del mundo te enseñan cómo ser bueno para llegar a ese lugar en la eternidad, sea cual sea, ¿cierto? Solo el cristianismo nos enseña que podemos llegar allá sin pecado, sin mancha, porque alguien ya pagó por esos pecados, porque alguien ya saldó la cuenta. E insisto, ¿será que puede haber un precio más grande? ¿Qué obras podemos hacer tú y yo que sean mejores que los que Cristo hizo? Quiero decirlo con gracia. Aunque todos nosotros aquí juntos, los que están aquí reunidos conmigo, dijéramos, Señor, todos nosotros aquí juntos nos vamos a sacrificar, no sería suficiente. Aunque el mundo entero se sacrificara, no sería suficiente, porque somos pecadores, porque no somos perfectos, porque no somos los mejores. Por eso solamente el perfecto, justo, santo y sin mancha vino a salvar a pecadores. De hecho, mis hermanos, cuando comprendí esto, realmente dije, qué maravilla tan grande. Crecí sintiéndome orgulloso y mejor que los demás porque no hacía esto, no hacía lo uno, no hacía lo otro. Digo, cuando naces en un hogar cristiano, no te emborrachas, no fornicas, no adulteras. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice que el orgullo es un pecado terrible. Y mirar a los demás por encima del hombro porque yo soy mejor, ese era yo. Por eso cuando hablo de mí más bien me gusta decir lo malo que yo era. Crecí en una iglesia donde tenías que pasar al frente para arrepentirte. Pasé muchas veces, pero literalmente yo no sabía qué pasaba. Yo decía, pero ¿de qué me tengo que arrepentir si yo soy tan bueno? Yo soy diferente a los demás, yo soy mejor que los demás. Pero un día Dios abrió mis ojos y me mostró que era el peor pecador. Y que la única manera en que yo podía ser salvo era confiar en aquel que se había entregado por mí. Porque esa cruz era lo que yo merecía. Esa cruz era lo que yo merecía. Pero el que no la merecía por ser perfecto, la sufrió por mí. Así que hoy no tengo problemas en reconocer que soy un pecador. Igual que ustedes. Salvo por gracia. Igual que ustedes. Si hemos creído en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él. En Juan, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso de la Biblia. Lo he traído en la Nueva Traducción Viviente. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Ese es el verdadero amor, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el regalo más grande. Por eso les decía al principio, cuando entendí esto, para mí Navidad cambió de una manera radical. Porque ya lo que alegraba mi vida no era ir a la casa de mi abuela, hacer el pesebre y adornar el árbol. Ya no era la pólvora, ni era estar en familia. Todas esas cosas las disfruto todavía muchísimo. Pero lo que más disfruto es recordar que una vez en un pesebre nació mi Salvador. Y que esa es la verdadera manera en que Dios me amó. Yo me siento muy amado por Dios, no porque me dé cosas materiales, aunque me da tantas cosas que estoy asombrado, pero porque me dio lo más grande, el regalo más grande, a su propio Hijo para salvarme. Mis hermanos, esto ha cambiado de manera radical mi vida. Y no les quiero decir que no me entristezco y que a veces no vivo momentos difíciles y hasta a veces me deprimo, estoy aburrido, pero siempre que recuerdo esto, se los tengo que asegurar, no solamente se dibuja una sonrisa en mis labios, mis hermanos, mi corazón quisiera explotar, porque no hay con qué pagar este regalo, solamente con alegría y gratitud a nuestro Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, y cuando dice dio, de hecho debería traducirse como entregó allá en esa cruz, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, así de simple, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De hecho dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad, allí Pablo lo expresa de manera clarísima, con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que sí, el cristianismo verdadero te dice, tú eres un pecador. Pero ¿saben qué te dice el verdadero cristianismo? Te dice, pero Jesucristo es tu solución, es tu salvación. Solamente cree en Él, confía en Él. ¿Cómo no creer en este Dios tan grande, tan maravilloso? ¿Cómo no ver su amor tan inmenso?
Y esto nos deja frente al último punto. Bueno, si el cristianismo enseña que somos salvos por gracia, y por supuesto que es así. Si el cristianismo enseña que todos somos pecadores y que Dios ya lo hizo todo por nosotros, que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, que Dios envió a su Hijo y en ese pesebre nació el Hijo de Dios y vivió la vida perfecta. Si Dios hizo todo esto, entonces, bueno, ¿y qué hacer con nuestra vida? Porque esa puede ser entonces la pregunta. ¿Podemos vivir de cualquier manera? Quizá alguien piense, esto venía muy bien hasta este momento. Nos van a decir lo mismo que nos dicen todas las demás religiones del mundo, ¿cierto? Que entonces ahora tenemos que obedecer. No les voy a decir eso. Quiero que veamos el último punto en el versículo 4, en el versículo 5, en la última parte. Porque el día que nació Cristo Jesús en ese pesebre, nació la adopción. ¿Y a qué me refiero? En nuestra cultura, y a mí me parece algo demasiado triste, muchas veces la adopción se ve como algo mal. Pues no sé, ese es el adoptado, ¿cierto? Dicen muchos. Pero en la antigüedad no era así. De hecho, la adopción era posiblemente lo mejor que te podría llegar a pasar. De hecho, aquí me parece interesante. Jesucristo mismo fue adoptado. Sí, de verdad. ¿Quién era el padre de Jesucristo? Bueno, Dios, por supuesto. Pero como hombre, José. Pero José no era el padre biológico de Jesús. Era adoptado. Pero esto es lo más glorioso. El día que Jesucristo nació la manera en que Dios nos adoptaría como sus hijos. Nos haría sus hijos. Porque Dios a través de Jesucristo estaba proveyendo el medio por el cual llegamos a ser hijos de Dios. Y esta es una de las verdades que más amo de la palabra de Dios. Porque aquí es donde quiero ir al punto. ¿Y qué significa ser hijos de Dios? Significa creer en Jesucristo como nuestro Salvador, pero significa pasar a ser parte de la familia de Dios. Así que si tú has creído en Cristo Jesús, eres hijo de Dios por gracia, por lo que Cristo hizo por ti. Eso es verdad. Pero aquí es donde viene la verdad acerca de esto que a mí más me encanta, y es esta. Y entonces, ¿cómo viviría un hijo de Dios? ¿De cualquier manera? ¿Cómo vivió el Hijo de Dios, Jesucristo, en este mundo? Perfectamente, nadie como Él. Pero nosotros no somos Jesucristo. Seguimos siendo humanos y seguimos siendo imperfectos. Pero tenemos un Padre que se encarga de nosotros. Tenemos un Padre que si fallamos nos corrige. Tenemos un Padre que si nos tiene que dar una pelita nos la da, porque nos ama. Tenemos un Padre que se ha tomado muy en serio este rol de Padre y nos lleva por el buen camino. Si nos desviamos, nos dice cuál es el camino correcto. De hecho, aquí es donde quiero ir a este punto, y es que realmente la obediencia del cristiano sigue estando en manos de Dios, porque Dios nos guía con su mano poderosa. Porque dice la palabra de Dios allí, de una manera increíble. Última parte del versículo 5. A fin de que, después de comprar nuestra libertad, aquí es donde viene lo interesante. Después de comprar Jesucristo nuestra libertad a precio de sangre, Él no nos dice quedas libre, aunque en un sentido pudiera decírnoslo. Pero que quiero volver a usar la ilustración de la esclavitud. En la antigüedad, entonces imaginémonos que tú y yo éramos esclavos. Estábamos allí siendo vendidos al mejor postor. Pero alguien venía y compraba nuestra libertad, pagaba el precio por nosotros y nos hacía libres. Y nos decía, ahora quedas libre, haz con tu vida lo que quieras. Pero quizá yo salía y entonces, claro, ahora soy libre, estoy feliz. ¿Saben qué acontecía muy comúnmente? Nos volvíamos a endeudar, porque así somos, y volvíamos otra vez a caer como esclavos. Pero también sucedía algo en la antigüedad. Quizá después de ver todo esto, que alguien, sin que yo lo mereciera, pagara el precio por mí, esta persona podía invitarme a ser parte de su familia. Esta persona podía decirme, mira, no te voy a tratar como un esclavo. Te compré, eres libre, haz con tu vida lo que quieras. Pero te puedes venir a vivir conmigo y te voy a dar todo lo que necesites. Ahora, una persona que te había comprado sin que tú lo merecieras, una persona que había pagado un alto precio por ti para dejarte libre, pero te estaba dando este ofrecimiento, digo, ¿con quién podrías estar mejor? Aquí es donde pregunto, donde Jesucristo de verdad nos dijera eso, mira, eres libre, ¿a dónde iríamos?
¿A qué lugar podríamos ir que fuera seguro? ¿Sabes qué hizo Cristo Jesús? No solamente nos dio la libertad, compró nuestra libertad. Por medio de Cristo, el Padre eterno, Dios, nos adopta en su familia y nos hace sus hijos. Y Dios es la persona, si puedo usar ese término, no sé qué más término usar, que nos trata como nadie en este mundo nos puede tratar. Si Él entregó a su Hijo en una cruz para salvarnos, ¿será que no nos va a hacer solo bien? Porque hasta nuestros momentos difíciles Él los usa para bien. Mis hermanos, el día que Cristo Jesús nació, sencillamente nació el regalo más grande que Dios podría jamás habernos dado. Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por lo que hacemos? Por la fe en Cristo Jesús. Por creer en Cristo Jesús. Y ahí yo diría, como dice un cantante por ahí, ¿y cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en Él? ¿Dónde puedo encontrar a alguien mejor que Él? ¿Dónde puedo encontrar a alguien más bueno que Él? Este es nuestro Dios. Ese es el Dios que adora el cristianismo. Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le plació adoptarnos en su familia. Por eso les decía, aunque a muchos es primera vez que los veo, hay una gran realidad. Son mis hermanos si han creído en Cristo Jesús. Porque nuestro Padre, el Padre nuestro en común, es nuestro Padre celestial. Nuestro hermano que pagó el precio por ti y por mí se llama Jesucristo. Así que aquí está la familia de Dios. De hecho dice Gálatas 4:7, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Vamos al cielo por gracia. Vamos al cielo porque nuestro hermano mayor se entregó por nosotros. Vamos al cielo porque el Padre Celestial nos adoptó como sus hijos. ¿De qué manera? Al poner nuestra fe en Jesucristo. Así que vuelvo al título del mensaje y a mi pregunta final. ¿Cuál es el regalo más grande? ¿Qué me puedes dar este diciembre que sea más grande que esto? Aunque me dieras el mundo entero, no hay un regalo más grande que creer en Cristo Jesús. Porque ahora se nos promete no solamente el mundo entero, la eternidad con Él, por gracia, por lo que Él hizo por nosotros. Si me quieres dar regalo el 24, te lo recibo. Sí. Pero de verdad, sencillamente quisiera decir esto para terminar. Ya no espero recibir regalos en Navidad. Si me los da, los recibo y me alegraré. Pero mis hermanos, he recibido el regalo más grande, Cristo Jesús. Y es la verdad que alegra diciembre, y enero, y febrero, y todos los días de mi vida. Y espero que sea la misma realidad que alegra tu vida. De hecho, aquí es donde hago la pregunta, y se los aseguro. No, dime de qué manera debo celebrar y lo celebro. ¿Por qué sería pecado celebrar esto? Yo lo celebro el 25 de diciembre y el 26 y todos los días de mi vida. De hecho, insisto, el 25 de diciembre, mientras tantos pueden estar alrededor de un pesebre, de un árbol con regalos, para mí lo más grande es recordar el regalo que Dios me ha dado. Y espero que eso lo recuerdes tú todos los días de tu vida. Mi propósito con este sermón es que si de pronto algún día se te ha olvidado recordar este regalo tan grande, jamás lo olvides. Y espero que Dios a través de su Espíritu coloque esta verdad en tus corazones, si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, que la recuerde todos los días para que tú te alegres con el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el regalo más grande. Quisiera terminar en esta hora en oración y pedirle a Dios que de verdad toque de manera tan profunda nuestro corazón al recordarnos su grande regalo a su Hijo por nuestra salvación. Padre Celestial, eterno Dios, hoy te llamamos Padre nuestro. Estás en los cielos, pero también estás en nuestras vidas. Nos das el privilegio de llamarte Padre, a ti, el Dios que creó el universo, las estrellas, todo cuanto existe y aún las cosas que ni siquiera podemos comprender. Pero nos permites llamarte Padre, solamente por lo que tu Hijo hizo por nosotros. Padre, queremos honrar tu nombre, y glorificarte y exaltarte.
De hecho, queremos que Cristo reine en nuestras vidas, que gobierne en nuestros corazones y queremos hacer tu voluntad. Pero en esta hora queremos agradecerte por habernos regalado a tu Hijo. Padre, que esta verdad hoy más que nunca sea profunda en nuestros corazones. Que no exista un solo día en nuestras vidas en el cual olvidemos esta verdad, sino que todos los días de nuestra vida podamos recordar que tú nos has dado lo más grande, a tu propio Hijo. Padre, nos podrías dar muchas cosas más y estaríamos agradecidos por ello, pero gracias porque hoy nos recuerdas que somos salvos por gracia. Gracias, Padre Celestial, porque un día tú enviaste a tu Hijo envuelto en pañales, nacido de una mujer, nacido en un pesebre, humilde, pero para mostrarnos lo que realmente es el amor, viviendo una vida perfecta, mostrándole alrededor a los suyos lo que es la fidelidad, el amor, la gracia, y luego yendo a una cruz, aunque no lo merecía, para salvarnos. Gracias, Padre, por esta verdad. Padre, ruego por si en ese momento hay alguien que quizá no ha comprendido esto, solo tú puedes darle un corazón para entender esta verdad. Y para quienes por gracia, porque no lo merecíamos, nos permites entender esta verdad, permítenos alegrarnos todos los días por esta verdad. Permítenos celebrarlo todos los días de nuestra vida. Sí, en este diciembre. De hecho, Padre, te pido especialmente, permítenos a nosotros como cristianos ir allí a las personas, aún a muchos que aún celebran la Navidad, pero que no lo entienden, e ir y decirles, no, esto no es pecado, pero quisiera enseñarte el verdadero significado. No es la esperanza de recibir un regalo, sino es la esperanza de que el regalo ya ha sido dado, Jesucristo, y que lo que nos espera realmente es la eternidad por gracia. Padre, que esta verdad se quede en nuestros corazones hoy y siempre y hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.